El universo es vasto, mucho más allá de lo que nuestra imaginación puede abarcar. Y en ese vasto mar de estrellas y planetas, no estamos solos. Lo primero que descubrí sobre las abducciones alienígenas es que no se trata solo de encuentros físicos, sino de experiencias profundamente espirituales. Durante años, estuve intrigada por los relatos de personas que aseguraban haber sido abducidas, y lo que más me sorprendió es que muchas de esas personas no describían sus encuentros como eventos traumáticos, sino como momentos de transformación personal y espiritual. Al principio, como muchos otros, esperaba escuchar historias de terror, miedo y secuestro forzado. Sin embargo, en mi investigación, una y otra vez escuché algo diferente. Los abducidos describían sus experiencias como encuentros que los sacaban de la realidad física y los llevaban a un estado de conciencia elevado, más allá de lo que alguna vez habían experimentado en la Tierra. Estos encuentros parecían romper los límites de nuestra comprensión de la realidad, llevándolos a una dimensión más profunda del ser. Una de las cosas más asombrosas que he aprendido es que muchas de estas personas regresan con un renovado sentido de propósito en la vida. No es solo un encuentro con seres de otro planeta, es una especie de despertar espiritual. La mayoría de los abducidos reportan un cambio radical en su percepción del mundo. Algunos me han dicho que, después de sus experiencias, sienten una conexión más profunda con la humanidad, con la Tierra y con el universo en su totalidad. Comienzan a ver la vida con nuevos ojos, sintiéndose más alineados con lo que muchos describen como el propósito universal. Ya no ven sus vidas como separadas o insignificantes, sino como parte de algo mucho más grande y misterioso. Este despertar espiritual, que es la primera cosa increíble que descubrí, también viene acompañado de un aumento en la intuición. Muchos de los abducidos notan que después de su encuentro, desarrollan habilidades que nunca antes habían poseído. La intuición se agudiza. Relatan que pueden percibir cosas que antes pasaban desapercibidas, energías, emociones de otros, e incluso eventos futuros en algunos casos. Esta conexión con una realidad más allá de la física les permite entender situaciones de una manera más profunda, como si los velos que nos cubren en nuestra vida cotidiana se hubieran levantado. Pero lo más fascinante es cómo estos individuos regresan con una serenidad y una paz interior que no habían sentido antes. Esto contradice la imagen popular de los abducidos como víctimas aterrorizadas. Lo que he encontrado en mi investigación es lo contrario. Estas personas vuelven con una comprensión de que el universo es mucho más vasto y amable de lo que pensaban. No están asustados, están empoderados, como si hubieran recibido una especie de revelación divina. Es como si les hubieran mostrado que su existencia en la Tierra es solo una pequeña parte de una gran trama cósmica. Otro aspecto importante de esta transformación es la habilidad psíquica que algunos desarrollan. A través de los encuentros, los abducidos describen recibir información, no a través de palabras, sino a través de una especie de transferencia mental o telepatía. Es como si las barreras del lenguaje no existieran y la comunicación fluyera de manera directa, sin interferencias. Cuando regresan, esta habilidad no desaparece del todo. Muchos describen que, aunque no pueden controlarla completamente, sienten que pueden conectar con otras personas o con sus propios pensamientos de una manera que antes no era posible. En resumen, el primer descubrimiento increíble que hice sobre las abducciones alienígenas es que, para muchos, estas experiencias son una puerta hacia un mayor entendimiento espiritual. No es solo un evento físico o una pesadilla, sino una llamada de atención cósmica que cambia vidas. La tercera revelación más impactante que descubrí sobre las abducciones alienígenas es que no se trata solo de una interacción con seres externos, sino con diferentes dimensiones de la realidad. Algo que sorprende a muchos abducidos es que, durante sus experiencias, se sienten como si el tiempo y el espacio no existieran de la manera en que lo conocemos. Al ser llevados a bordo de naves espaciales, o al interactuar con estos seres, describen una sensación de trascender nuestra dimensión física. El tiempo parece detenerse o comportarse de formas que no podemos entender. A menudo, lo que en la Tierra serían solo unos minutos, dentro de estas experiencias puede sentirse como horas, días o incluso más. Y sin embargo, al regresar, es como si el tiempo en la Tierra no hubiera avanzado, o lo hubiera hecho de manera mínima.
Este juego con el tiempo y la percepción plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de nuestra realidad. Los abducidos no solo son transportados físicamente, sino que parecen moverse entre dimensiones, entrando en espacios donde las leyes de la física que conocemos no aplican. Esto me llevó a entender que los extraterrestres con los que estos individuos interactúan no son necesariamente de otro planeta en el sentido tradicional, sino que pueden estar coexistiendo con nosotros en una dimensión paralela, una que simplemente no podemos percibir en nuestro estado cotidiano. Uno de los abducidos que entrevisté relató una experiencia fascinante. Dijo que, mientras estaba a bordo de la nave, sintió como si estuviera en varios lugares al mismo tiempo. Podía ver a los seres que lo rodeaban, pero también podía observar la Tierra desde una distancia infinita, como si estuviera flotando en el espacio. Era capaz de entender y percibir todo lo que estaba sucediendo en su vida, pero también era consciente de realidades alternativas en las que tomaba decisiones diferentes. Fue una experiencia de expansión de la conciencia, como si su mente estuviera conectada a un vasto entramado de realidades simultáneas. Otra persona describió cómo, durante su abducción, fue llevada a lo que ella describió como la fuente del universo. No podía explicarlo completamente, pero dijo que sintió que estaba en un lugar donde todo el conocimiento del cosmos estaba disponible, donde todo estaba conectado. En ese estado, las barreras entre lo que consideramos vida física y vida espiritual se desvanecieron. Era como si pudiera entender que lo físico y lo espiritual eran solo dos caras de la misma moneda, y que lo que llamamos dimensiones son simplemente diferentes formas de percibir una misma realidad. Lo más impresionante es cómo estas experiencias afectan la percepción del tiempo al regresar a la Tierra. Muchas personas informan que, después de sus abducciones, tienen una mayor conciencia del paso del tiempo y son más sensibles a la idea de que el tiempo es relativo. Algunos dicen que pueden anticipar eventos futuros, no necesariamente a través de visiones, sino por una especie de intuición aguda que parece estar vinculada a su comprensión de que el tiempo no es lineal. De alguna manera, haber vivido fuera de nuestra dimensión física les permite ver la vida desde una perspectiva completamente nueva. Este descubrimiento me llevó a entender que las abducciones no son solo fenómenos que suceden en nuestro plano de existencia. Los extraterrestres parecen tener la capacidad de moverse entre diferentes dimensiones, y al llevar a los humanos con ellos, nos permiten vislumbrar realidades que de otro modo serían imposibles de percibir. Esto abre una nueva conversación sobre la naturaleza de la conciencia y la posibilidad de que los seres humanos también tengan la capacidad de acceder a estas dimensiones, si tan solo supiéramos cómo hacerlo. La capacidad de trascender dimensiones es una de las cosas más difíciles de entender y explicar para aquellos que han pasado por estas experiencias. No se trata de viajar en el espacio de la manera que imaginamos, sino de moverse entre capas de la realidad que coexisten con la nuestra. Una de las revelaciones más intrigantes que encontré en mis investigaciones sobre las abducciones alienígenas es la forma en que los seres extraterrestres parecen tener un profundo interés en la genética humana. Lo que descubrí fue que estas abducciones no son meros experimentos o actos aleatorios de secuestro. Los seres con los que las personas han interactuado parecen estar profundamente involucrados en la evolución humana, y muchos de los abducidos reportan haber sido parte de lo que describen como programas genéticos. Esta idea de intervención genética es uno de los aspectos más impactantes y a la vez inquietantes de las abducciones. En muchos casos, los abducidos han relatado que fueron sometidos a procedimientos médicos avanzados, a menudo relacionados con la extracción de muestras biológicas, incluyendo tejidos, óvulos o esperma. Al principio, estos relatos de procedimientos médicos podrían parecer invasivos o incluso aterradores, pero hay una razón detrás de ellos que va mucho más allá de lo que podemos comprender a simple vista. Los seres alienígenas, según lo que he aprendido, están realizando estudios genéticos sobre los humanos con el fin de mejorar la especie o incluso para asegurar su propia supervivencia. Es como si estuvieran buscando mantener un equilibrio en el desarrollo de las diferentes especies del universo. Muchos de los abducidos han reportado que, durante estos encuentros, fueron informados telepáticamente sobre el propósito de estos experimentos, y que este propósito tiene implicaciones más allá de nuestra comprensión inmediata. Un aspecto fascinante de esta intervención genética es que parece haber una conexión entre los humanos y estos seres en niveles mucho más profundos de lo que creíamos posible.
Algunos abducidos describen haber sido mostrados a seres híbridos, que eran en parte humanos y en parte extraterrestres. Estas visiones de híbridos generaron en muchos casos una mezcla de emociones, desde la confusión hasta una sensación de responsabilidad. No solo estaban siendo observadores pasivos, sino que sentían que eran parte de un plan mayor, algo que afectaría el futuro de la humanidad. Además, varios abducidos han relatado haber visto lo que describen como niños híbridos durante sus experiencias. Estos niños, aunque claramente no humanos en su totalidad, tenían características humanas mezcladas con las de los seres extraterrestres. Los abducidos informan que se les hizo sentir una conexión emocional profunda con estos seres, como si de alguna manera fueran parte de su propia descendencia o estuvieran vinculados a ellos de una manera especial. Algunos describen incluso haber tenido la impresión de que estos niños estaban destinados a jugar un papel clave en el futuro de la humanidad, como si fueran parte de una nueva generación de seres que podrían moverse entre diferentes realidades. Lo más impactante de esta intervención genética es el nivel de precisión y avance tecnológico que los extraterrestres parecen tener. Según los relatos, los procedimientos a los que fueron sometidos los abducidos no se asemejan a ninguna tecnología que conocemos en la Tierra. En lugar de ser invasivos, los abducidos describen estos procedimientos como casi indoloros y realizados con una precisión quirúrgica asombrosa. Algunos comparan la experiencia con ser tocados por una luz o energía que les envolvía, y a menudo describen que, después del procedimiento, se sentían física y emocionalmente diferentes, como si algo en ellos hubiera cambiado de una manera sutil pero poderosa. A lo largo de mis investigaciones, me he dado cuenta de que este enfoque en la genética no es solo sobre los humanos. Muchos de los abducidos han relatado que se les mostró información sobre cómo los extraterrestres han estado monitoreando el desarrollo genético de varias especies en diferentes planetas. La humanidad, en este contexto, es solo una parte de un tapiz mucho más grande, y los seres extraterrestres parecen vernos como una especie en desarrollo, una que aún tiene un largo camino por recorrer. Esto, lejos de ser una intervención arbitraria, es parte de un plan de evolución cósmica que abarca mucho más de lo que imaginamos. La quinta revelación que descubrí, y quizás una de las más sorprendentes, es que estas abducciones no son eventos aislados, son parte de un plan a largo plazo para el desarrollo de la conciencia humana. Una de las cosas más fascinantes que los abducidos reportan es que, en muchos casos, no era la primera vez que habían sido llevados. Al profundizar en sus experiencias, muchas personas comenzaron a recordar abducciones que habían ocurrido en su infancia, incluso en etapas tan tempranas como el vientre materno. Esto me llevó a comprender que las abducciones no son incidentes fortuitos o aleatorios. Están cuidadosamente planificadas y, en muchos casos, forman parte de una serie de encuentros que se extienden a lo largo de la vida de una persona. Lo que es aún más asombroso es que algunos abducidos relatan haber sido llevados por generaciones, con sus padres, abuelos e incluso bisabuelos involucrados en este fenómeno. Esto sugiere que los seres extraterrestres no solo están interesados en un individuo en particular, sino en linajes completos, como si ciertas familias humanas estuvieran siendo monitoreadas, quizás para seguir de cerca su evolución genética y espiritual. Las personas que han experimentado múltiples abducciones a lo largo de su vida también reportan que cada encuentro parece estar relacionado con el anterior, como si cada evento construyera sobre el anterior, llevándolos a un mayor nivel de comprensión. Pero lo más sorprendente de todo es el sentido de propósito que estos abducidos desarrollan con el tiempo. Después de múltiples experiencias, muchos de ellos comienzan a sentir que no solo están siendo observados o experimentados, sino que están siendo entrenados para algo mayor. Algunos describen que, en sus encuentros con los seres extraterrestres, reciben enseñanzas que van más allá de lo que la ciencia humana ha alcanzado hasta ahora. Estas lecciones incluyen información sobre el uso de energías, sobre la capacidad del ser humano de manifestar su propia realidad, y sobre la interconexión de todas las formas de vida en el universo. Uno de los relatos más impactantes que escuché fue de una mujer que había sido abducida desde su niñez. Durante años, había vivido estas experiencias sin comprender del todo su propósito, hasta que un día, en uno de esos encuentros, recibió lo que ella describió como una descarga de conocimiento. En ese momento, comprendió que todas las experiencias que había vivido,
desde la infancia hasta ese punto, formaban parte de un proceso de preparación. Los seres que la habían abducido le dijeron que su rol no era el de una víctima, sino el de una participante activa en la evolución de la humanidad. Este descubrimiento cambia por completo la narrativa de las abducciones. Lo que antes se percibía como algo pasivo, donde los humanos eran simplemente sujetos de estudio, ahora se revela como un proceso en el que los abducidos son parte integral de algo mucho más grande. Ellos mismos comienzan a tomar conciencia de sus propios poderes, de su capacidad para influir en el destino de la humanidad a través del conocimiento que han recibido. Para muchos, estas experiencias les brindan un profundo sentido de misión, un sentimiento de que están aquí para guiar a otros y compartir lo que han aprendido. Este plan a largo plazo no se trata solo de avanzar tecnológicamente, sino de un despertar espiritual global. Los extraterrestres parecen estar ayudando a la humanidad a dar un salto en su evolución, no solo en términos de conocimientos científicos, sino también en la forma en que entendemos nuestra relación con el cosmos. Los abducidos, con el tiempo, comienzan a comprender que han sido preparados para este cambio, y que su rol es vital en el proceso. Lo más increíble de todo es que, aunque estos abducidos no entienden completamente el alcance de lo que está sucediendo, sienten una profunda confianza en que hay un propósito detrás de todo esto. No se trata de miedo o control, sino de una colaboración entre especies para ayudar a la humanidad a alcanzar su verdadero potencial. Finalmente, algo que jamás imaginé descubrir sobre las abducciones alienígenas es que estos seres no solo nos observan y estudian, sino que muchos de ellos están aquí para ayudar a la humanidad en un nivel profundo y cósmico. Este es quizás uno de los descubrimientos más difíciles de aceptar, pero a medida que fui escuchando los relatos de personas de todo el mundo, comenzó a hacerse evidente. Estos seres no están aquí con intenciones destructivas o maliciosas, como muchos suponen. En realidad, muchos abducidos relatan que sienten una profunda empatía y compasión por parte de los extraterrestres que los llevan. Aunque algunas experiencias comienzan con miedo o confusión, en la mayoría de los casos, las personas abducidas describen que los extraterrestres proyectan una energía de paz y serenidad, que a menudo ayuda a calmar sus temores iniciales. Lo más fascinante es que muchos de estos seres parecen estar aquí no solo para estudiar a la humanidad, sino para guiarnos en un proceso de sanación. Varias personas han relatado haber experimentado curaciones físicas durante sus abducciones. Algunos describen haber sido curados de enfermedades que los médicos en la Tierra no pudieron tratar. Estas curaciones van desde el alivio de dolencias crónicas hasta la completa remisión de enfermedades graves. Lo que es más sorprendente es que, en muchos casos, estas sanaciones no solo afectan el cuerpo físico, sino también la mente y el espíritu. Uno de los casos más impactantes que escuché fue el de un hombre que había estado luchando contra una enfermedad degenerativa durante años. Durante una de sus abducciones, dijo haber sido llevado a una sala donde fue rodeado por una luz cálida y brillante. Describió que sintió una energía penetrar en su cuerpo, y que los seres presentes le aseguraron telepáticamente que estaban reparando el daño que la enfermedad había causado. Al despertar, el hombre se encontró completamente curado, algo que los médicos no podían explicar. Su experiencia no solo le devolvió la salud física, sino que también lo llenó de un profundo sentido de gratitud y conexión con estos seres. Otro aspecto de esta ayuda extraterrestre es el enfoque en la sanación emocional y espiritual. Muchas personas que han pasado por experiencias traumáticas, ya sea en su vida diaria o en abducciones previas, relatan haber recibido una especie de terapia emocional durante sus encuentros. Los extraterrestres parecen estar muy conscientes del dolor emocional que llevamos los humanos, y, en algunos casos, trabajan para liberar a las personas de esos traumas. Algunos abducidos informan haber experimentado una sensación de liberación y paz interior después de haber sido llevados, como si algo dentro de ellos hubiera sido sanado a nivel emocional o espiritual. Lo que hace que esto sea tan increíble es que estos seres parecen entender la interconexión entre la salud física, emocional y espiritual de una manera que nosotros, como humanos, apenas comenzamos a comprender. Ellos no tratan la enfermedad o el dolor como algo aislado, sino como parte de un todo. Para ellos, sanar el cuerpo físico es solo una parte del proceso, sanar el alma es igualmente importante.
Este descubrimiento ha cambiado completamente la percepción que muchos tienen sobre las abducciones alienígenas. Lejos de ser una experiencia únicamente negativa, en muchos casos, las abducciones resultan en un proceso profundo de sanación y transformación personal. Estos seres no solo nos observan desde una distancia fría y clínica, sino que parecen tener un interés genuino en nuestro bienestar y en ayudarnos a sanar tanto a nivel individual como colectivo. Están aquí para recordarnos que somos mucho más de lo que creemos ser, y que el camino hacia nuestra evolución también implica sanar los traumas y bloqueos que cargamos. Esta ayuda y sanación, para muchos abducidos, no se limita al tiempo que pasan con los extraterrestres. Muchos informan que, después de sus experiencias, continúan sintiendo una conexión con estos seres, como si aún estuvieran siendo guiados de alguna manera. Algunos describen sentir su presencia en momentos de necesidad o cuando enfrentan dificultades emocionales o físicas. Este sentido de conexión perdura mucho después de que la abducción haya terminado, lo que refuerza la idea de que estos encuentros son parte de un proceso de ayuda y evolución más amplio. Uno de los aspectos más sorprendentes que descubrí en el proceso de investigar las abducciones alienígenas es que, en muchos casos, los abducidos tienen un papel activo en su propia evolución cósmica, incluso antes de nacer. Lo que me dejó asombrada fue que muchos de los abducidos, al explorar más profundamente sus experiencias, comenzaron a recordar haber hecho acuerdos previos con estos seres extraterrestres antes de encarnar en la Tierra. Estos acuerdos, según los relatos, se establecen en un nivel espiritual, en el que las almas humanas consienten en participar en estos encuentros como parte de su propio crecimiento y aprendizaje. Esta revelación desafía la percepción común de las abducciones como eventos forzados o traumáticos, y nos invita a considerar la posibilidad de que, en algún nivel, somos co-creadores de estas experiencias. Una de las personas con las que trabajé me relató que, durante una de sus abducciones, fue llevada a lo que describió como una sala de energía pura, donde se le mostró su vida desde una perspectiva completamente diferente. En ese espacio, comenzó a recordar que, antes de nacer, había acordado con estos seres participar en estas experiencias para adquirir conocimientos que la ayudarían a cumplir su propósito en la Tierra. Esta persona me explicó que, aunque en un principio se sintió asustada por sus abducciones, después de este recuerdo, comprendió que no era una víctima, sino una participante voluntaria en un proceso mucho mayor. Este tipo de acuerdos espirituales entre los humanos y los seres extraterrestres abre la puerta a una comprensión más amplia de nuestra existencia. A lo largo de mis investigaciones, más y más abducidos comenzaron a relatar experiencias similares, en las que recordaban haber tenido contacto con estos seres antes de nacer. Algunos describen haber pasado tiempo en otras dimensiones, preparándose para las lecciones que aprenderían en sus vidas humanas, y sabiendo que las abducciones serían una parte crucial de ese proceso. Lo más impresionante es cómo estos acuerdos no solo afectan a los individuos, sino que parecen estar conectados con el despertar global de la humanidad. En muchos de los relatos, los abducidos informan que su papel no es simplemente personal, sino que forma parte de una misión mayor para ayudar a la humanidad a alcanzar un nuevo nivel de conciencia. Estos encuentros extraterrestres no son solo para beneficio individual, son parte de un plan cósmico en el que los humanos juegan un papel esencial en la evolución espiritual del planeta. Muchos de los abducidos han sido conscientes de este propósito desde temprana edad, sintiendo que hay algo más grande en juego en sus vidas. Un aspecto clave de este descubrimiento es que los extraterrestres parecen tener una comprensión profunda del alma humana y de sus viajes a través del tiempo y el espacio. En sus encuentros, muchos abducidos relatan haber sido mostrados vidas pasadas, futuros potenciales y realidades alternativas. Es como si estos seres no solo estuvieran interesados en la vida actual de las personas, sino en todo el recorrido de sus almas a lo largo de múltiples encarnaciones. Este entendimiento multidimensional del alma humana también está vinculado a la idea de que los seres extraterrestres están ayudando a guiar a la humanidad hacia una mayor comprensión de su propia naturaleza divina. Lo que hace que esta revelación sea tan increíble es que desafía completamente nuestra concepción de la realidad. Nos hace cuestionar nuestra comprensión del libre albedrío, de las elecciones que hacemos antes de nacer, y de la naturaleza de las relaciones entre los seres humanos y otras inteligencias cósmicas. Estos encuentros no son simplemente interacciones fortuitas,
sino partes de un entramado mucho más grande, uno que abarca no solo esta vida, sino múltiples vidas, dimensiones y tiempos. Este descubrimiento, por lo tanto, cambia completamente la narrativa de las abducciones alienígenas. Nos invita a repensar lo que significa ser abducido y a ver estos encuentros como parte de un proceso de evolución espiritual mucho más amplio, en el que las almas humanas juegan un papel activo. Las abducciones, lejos de ser simples eventos externos, se revelan como encuentros co-creativos entre las almas humanas y seres de dimensiones superiores, que trabajan juntos para guiar la evolución de la conciencia, no solo a nivel individual, sino también colectivo. Lo más extraordinario de todo lo que descubrí es que las abducciones alienígenas no solo son eventos destinados a individuos específicos, sino que forman parte de un proceso más amplio y colectivo que afecta a toda la humanidad. En la fase final de mis investigaciones, me di cuenta de que los extraterrestres no están interesados únicamente en los abducidos como individuos aislados. Muchos de ellos forman parte de una misión global. Están aquí para ayudar a la humanidad a dar un salto evolutivo, no solo en términos biológicos, sino en cuanto a la expansión de nuestra conciencia. Estos encuentros están diseñados para despertar a los humanos a una realidad mucho mayor que la que percibimos en nuestra vida diaria, y los abducidos juegan un papel fundamental en este proceso. Es como si los extraterrestres estuvieran acelerando el despertar espiritual de ciertas personas, con la esperanza de que su conocimiento y experiencia se irradien al resto de la humanidad. Lo más revelador de este proceso es cómo muchos abducidos informan haber recibido visiones del futuro de la humanidad. En estos encuentros, los extraterrestres les muestran posibles escenarios futuros para el planeta, tanto positivos como negativos. Algunos abducidos han relatado visiones de un mundo donde la humanidad ha alcanzado un nivel superior de conciencia, donde vivimos en armonía no solo con la Tierra, sino también con otras civilizaciones intergalácticas. Estas visiones no solo inspiran a los abducidos, sino que los impulsan a actuar en el presente, como si fueran mensajeros de un futuro posible que aún está por ser decidido. Sin embargo, no todos los futuros mostrados son positivos. Algunos abducidos relatan haber visto escenarios de destrucción ambiental y caos global, advertencias de lo que podría suceder si la humanidad no cambia su rumbo. En estos casos, los extraterrestres no solo están mostrando estas visiones como simples advertencias, sino como llamados a la acción. A través de estos encuentros, buscan sensibilizar a los humanos sobre la urgencia de proteger el planeta y cambiar la forma en que vivimos. En esencia, están tratando de despertar nuestra conciencia a la realidad de que nuestras decisiones individuales y colectivas están moldeando el futuro de la Tierra y, por extensión, nuestro lugar en el cosmos. Lo más increíble es cómo los abducidos, tras estas experiencias, regresan con un sentido renovado de propósito. Sienten que, de alguna manera, están contribuyendo a algo más grande que ellos mismos. Ya no ven sus vidas como una simple existencia lineal, en cambio, entienden que forman parte de una red de conciencia interconectada, que incluye no solo a otros seres humanos, sino también a seres de otros mundos. Es como si los extraterrestres estuvieran ayudando a los abducidos a recordar que todos estamos conectados, que lo que hacemos en la Tierra tiene un impacto en el universo, y que el futuro de nuestra especie depende de esta comprensión. Al concluir mis investigaciones, llegué a la profunda convicción de que estas abducciones son parte de un plan cósmico más grande. Los extraterrestres no están aquí para invadir o controlar, están aquí para ayudar a la humanidad a despertar a su verdadero potencial. Nos muestran que la evolución no es solo una cuestión de tecnología o avances científicos, sino de expandir nuestra conciencia, de entender que somos parte de algo mucho más vasto e interconectado de lo que alguna vez habíamos imaginado. El proceso de evolución humana, en este sentido, está siendo guiado por fuerzas que trascienden nuestro entendimiento actual. Los abducidos, al ser expuestos a estas realidades superiores, se convierten en catalizadores de un cambio más grande. No están solos, y nosotros, como humanidad, tampoco lo estamos. Estos encuentros con seres de otros mundos nos invitan a ver más allá de nuestras limitaciones actuales y a aceptar que el universo tiene un plan para nosotros, uno que involucra tanto nuestro desarrollo individual como el despertar colectivo de toda la especie. Lo más extraordinario es que este despertar ya está en marcha.
Las experiencias de los abducidos no son aisladas. Son señales de que la humanidad está en un punto de inflexión, un momento en el que debemos decidir hacia dónde queremos dirigirnos. Y estos seres extraterrestres, con sus conocimientos y visiones, están aquí para guiarnos, no como amos o conquistadores, sino como aliados en nuestra propia evolución.